Primo, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, primo? Bien, bueno, vamos a hablar de el plan de invasión de Israel inminente hacia la Franja de Gaza. Sí, sí. Bien, primero que nada, me gustaría hablar del contexto en el que se da esto. O sea, nosotros decimos que es una invasión imaginaria porque solamente puede ocurrir en la mente de los destinatarios del plan, de los verdaderos destinatarios del plan. Pero antes de eso, a lo mejor cabría hacer un poco de contexto, porque ¿qué pasa? Uno a veces, como mero espectador de las cosas, piensa que todo cae del cielo, por decirlo así. O sea, de repente se encuentra con que Trump dice que quiere hacer un balneario en Gaza y de repente dice que quiere negociar con Irán o de repente... En cualquier, uno no le ve el contexto a las cosas y no entiende que la política siempre va detrás va tratando de juntar los platos rotos y siempre le habla a alguien en específico, que por lo general es la base electoral. Entonces, sería bueno, entre otras cosas, entender el contexto para ver por qué es que de repente se habla de esta invasión total de Gaza, con un plan meticuloso que estipula hasta la cantidad de kilos de comida que le van a dar por día a las familias, que es un reverendo disparate. Este, y bueno, queremos hablar un poco del contexto, para que se entienda por qué de repente aparece, entender el deterioro político que, sino el gobierno en general de Israel y el deterioro que se viene viendo del gobierno de Donald Trump. Entonces, de alguna manera, cada gobierno está intentando manejar sus deterioros de alguna forma, ¿no? Entonces, algunos se concentran en una cosa y otros se concentran en otra. Lo primero que hay que señalar es que no es homogéneo y no es monolítico el lazo que hay entre el gobierno actual de Estados Unidos y el gobierno de Israel. Y esto sobre todo tiene que ver con las negociaciones con Irán por el tema del programa nuclear de Irán, que es civil. Qué bueno que hay ahí. Cada vez que pones Irán en internet, es más, pones Irán paisajes y te dice, Irán tiene muy lindos paisajes, pero tiene un programa nuclear que es espantoso y que es un peligro para toda la humanidad. Entonces vos decís, pero quiero ver los paisajes de Irán. Este, entonces, en, Te los muestro, a- pero no te pierdas después de verlos claro, no te pierdas las montañas iraníes y y los misiles atómicos de Irán. Este, entonces, ¿qué pasa? Para Israel es sumamente necesario políticamente iniciar una guerra con Irán. Entonces, las negociaciones de Trump con el gobierno iraní son un fracaso. Y de hecho, eso fue hubo un movimiento incluso más agresivo, que fue el que el gobierno de Trump le pidiera la renuncia al asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, que es un firme defensor de Israel y coordina todo lo que puede con las políticas israelíes. De hecho, estaba justamente coordinando un plan para atacar Irán, para que Estados Unidos atacara a Irán. Entonces es una señal muy clara, por un lado, el hecho de que el emisario particular, el emisario personal de Donald Trump, Witkoff, dijera que bueno, que las conversaciones están en curso y que hay avances. Entonces, nada de eso le sirve al gobierno israelí como para decir, bueno, estamos en movimiento, podemos seguir pateando la lata hacia adelante, porque ese es el problema, ¿no? Cada vez que la cosa se detiene, vuelven a aparecer las manifestaciones, vuelven a aparecer los casos que cuestionan a Netanyahu en particular, pero que también muestran las fisuras del gobierno en general con respecto al 7 de octubre y otras cosas más. Entonces, todo eso genera una bola de nieve que necesitan manejarla de alguna manera. Entonces, bueno, poner este plan es importante para tratar de entender eso. El plan además surge
al día siguiente de que un misil hipersónico proveniente de Yemen, de Ansar Allah, cayera al lado del aeropuerto Ben Gurión. Y uno dice, ah, le erraron. No, no le erraron. Es una advertencia como las que hizo Irán en su momento. Le está diciendo, yo puedo llegar acá. No es la primera vez que aterrizan un misil hipersónico en territorio israelí. En el último tiempo van tres. Antes de eso habían colocado, por decirlo así, dos. Hay que aclarar otra cosa, además, que no tienen cargas explosivas significativas, lo que quiere decir que verdaderamente son una advertencia. Entonces, ¿Me dejas sobre eso una pregunta? claro, sí. Eh, porque vos decías, sí, es una advertencia. El otro día vi a Donald Trump diciendo, bueno, nos reunimos con los hutíes, llegamos a un acuerdo. Realmente, a mí me digo que no estoy tan al tanto, me llamó muchísimo la atención. Y cuando hable con mi primo le voy a preguntar. Esto también Ujú. es parte de una cuestión de Donald Trump de decirle a los israelíes, bueno, ojo que mando yo, si se puede leer Me, por me ese le- lado. me leíste el punteo. Ah, Exacto, es así. perdón, perdón. No, porque fue No, no, tan, no, no, fue no, tan no, no, al contrario. fue No, al tan contrario. impactante para mí decir que el tipo se reunió con unos tipos que hace poco le habían bombardeado Sí, el buque el sí, portaaviones, ¿no? el portaaviones Truman. Lo cual también Antes, abre una cancha de que cómo es un método interesante para negociar con Estados Unidos. Si ser exacto. sumiso o tirarle o querer hundirle un portaaviones, ¿no? Escúchame, ¿te animás a mandarme el portaaviones a Eisenhower que quiero empezar a negociar contigo? ¿No? Entonces le tirás un par de zapallazos y los tipos dicen, bueno, sí, exactamente. Esa es otra señal que es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que pasa esto, sale Donald Trump a decir bueno, que hubo negociaciones con Yemen y dice una serie de cosas que son interesantísimas provenientes de un presidente estadounidense, que es, reconoce la fortaleza del enemigo porque dice, soportaron una cantidad de dolor horrorosa, ¿no? Es lo que dice expresamente, dice, son muy valientes, soportaron una cantidad de destrucción y dolor horrorosa, y es cierto, o sea, lo que está diciendo también es, miren lo que hicimos, ¿está? Y la otra cosa es que dice, en un principio dice, fue una capitulación, y luego aclara y dice, fue una capitulación de los hutíes, o sea, de Ansarala, de Ujú. los yemeníes. Fue una capitulación estadounidense. Porque después salen justamente, sale el vocero de Ansar Allah a decir, las operaciones contra la entidad sionista, o sea, Israel, se mantienen en orden. Claro, ese fue Entonces, el resultado de la negociación, es tremendo, es tremendo. exacto, el Decir, resultado, negociamos, no se la damos más a esto, pero se la vamos a seguir dando a Israel, Israel como público de eso, ¿no? Viendo cómo ese escenario se le presenta ante sus ojos, ¿no? exacto. Entonces, no podés tener más indicios de distanciamiento. ¿Tá? Sí, por supuesto, después va a pasar lo que pasó en un principio cuando Donald Trump le impuso el cese al fuego a Netanyahu. Van a aparecer con algo con lo cual lo van a agarrar para intentar traerlo y bueno, y que valide alguna otra locura. Pero Netanyahu Eh, tiene como, para Trump tiene alguna característica similar a Zelensky, ¿no? O el lugar que lo quiere poner es un poco en el lugar de Zelensky. Soy es amigos, te meto para acá, te digo que hagas esto públicamente, ¿no? Sí, es que la lectura es tal cual porque en verdad es la forma en la que los está manejando a ambos, que es notorio que no, que los considera, vamos a entendernos, esto no tiene nada que ver con la órbita personal, ¿tá? Sino que tiene que ver con la figura política de cada uno, que es a sus objetivos ninguno de los dos les sirve. Y sobre esto quiero aclarar algo, no es que Donald Trump quiera que el proyecto sionista caiga en Israel, sino que entiende que Netanyahu no tiene la capacidad para hacer que el proyecto sobreviva, no está dando los pasos adecuados. Entonces necesita generar un movimiento que claramente tiene que ver con debilitar a Netanyahu. ¿Tá? No es que Donald Trump esté en favor de la paz ni en favor de que Israel se democratice. ¿Tá? Él quiere mantener el proyecto. El problema es que se da cuenta
Es lo mismo que con Zelensky. O Ujú. sea, él quiere mantener el proyecto ucraniano para seguir acosando a Rusia. El problema es que Zelensky no le sirve. O sea, los dos fracasaron estrepitosamente. Entonces necesita mantener una distancia. Y eso le sirve para decir, bueno, yo soy el presidente de la paz. No, no es el presidente de la paz. ¿Ah? O sea, la paz se podría decir que le es impuesta. ¿Ah? O sea, es lo que no tiene más remedio que buscar. ¿Sí? Ahora, dentro de esto también hay otra cosa del contexto, que es que las manifestaciones masivas representan en Israel, las manifestaciones masivas en contra de Netanyahu, y acá está un poco la clave del asunto, son un golpe muy duro para el movimiento de los colonos. Los colonos, que son la base, y acá está el destinatario de este plan, que es, queremos que los colonos sepan que los estamos apoyando políticamente. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que quieren tomar totalmente Gaza, expulsar a todo el mundo y decir acá? Son los colonos, que son la base electoral del actual gobierno de Israel. Entonces le tienen que dar una señal, porque el problema es que los sionistas, que no son colonos, la ultraderecha, israelí, que es el sionismo, que es la parte del sionismo que no está dentro del Likud, o sea, todo lo que mucha gente ve, como por ejemplo Benny Gantz y todos estos, son de ultraderecha. Yair Lapid es de ultraderecha. ¿Tá? Entonces, esa es la gente que va a las manifestaciones, que se expresa en las manifestaciones por el retorno de los rehenes, y que necesita y que quiere ver un cambio en la política del asunto, porque entiende que la cosa se va al bombo, o sea, son los que entienden que Israel está perdiendo la guerra. Entonces, quieren un cambio. Los colonos no tienen esa presencia en las calles, entonces necesitan de alguna manera un gesto político de respaldo. Entonces, este plan tiene que ver con eso. No tiene que ver con la posibilidad de que puedan hacer absoluta, pero ni uno solo de los puntos que se proponen. Y es muy sencillo, la prueba más evidente, creo yo, es que si lo pudieran hacer, ya lo habrían hecho. No están para perder el tiempo, se dan cuenta, desde hace años se dan cuenta de que el tiempo se les acaba y necesitan, como decía Jabotinsky, necesitan imponer hechos sobre el terreno. Y ellos no han podido implementar la ocupación de Gaza y la expulsión de los gazatíes. Y entonces ahora sí, vamos a entrar al plan para explicar por qué es que es imposible. El primer punto y el fundamental es que no derrotaron a las brigadas palestinas. Ese es el primer punto. ¿Ah? O sea, ¿cómo te propones vos implementar un plan que implica necesariamente el desembarco masivo de tus tropas cuando no pudiste eliminar a las otras tropas, y quiere decir que vos vas a meter a tus tropas a un enfrentamiento directo? O sea, las vas a meter en un campo de batalla. Vas a convertir Gaza en un campo de batalla abierto. ¿Tá? Porque, o sea, es más, pensemos en los números. Dicen entre 30.000 y 60.000 reservistas, o sea que piensan convocar a entre 30.000 y 60.000 reservistas para hacer la ocupación masiva de Gaza. 30.000 o 60.000 no son suficientes, por ejemplo, para desplazar a 2 millones de gazatíes. Vamos a empezar por ahí. ¿Tá? Lo siguiente es, el propio Anthony Blinken, antes de dejar la Secretaría de Estado en enero, certificó, o sea, dijo que según los datos de inteligencia, fehacientemente tenían claro que jamás había logrado repostar las pérdidas y que tenían más o menos 40.000 combatientes. O sea que las brigadas palestinas tenían 40.000 combatientes. Y siempre tenemos que pensar en que van a dar números que reducen, por decirlo así, la cantidad. O sea que perfectamente podemos hablar de 50.000. Si Pero son aparte, 30.000 pero aparte, perdona, estamos hablando de una población que es Montevideo y Canelones junta, yo para nacionalizar el sí, enfoque, donde hay 40.000 tipos enfierrados y se puede exacto. calcular que de esos 2 millones de personas hay un montón que van a estar dispuestos a resistir. Bueno, ese es el otro punto, está perfecto. Casi se podría decir casi se podría decir que lo pensamos de la misma manera, porque es el siguiente punto.
La resistencia civil palestina, la resistencia de la población, de los habitantes palestina, es enorme y no tiene que ver con una resistencia armada, ¿no? Ni siquiera con una resistencia civil que se pueda decir que resisten con palos y piedras, como está pasando en Cisjordania, ¿tá? Donde no hay resistencia armada, lo que hay es una resistencia civil. ¿Cuál es la principal resistencia civil en Gaza? Mantenerse juntos y ayudarse. Los médicos no abandonan a los pacientes en los hospitales. De hecho, cuando la invasión del hospital Al-Shifa, vimos que hubo médicos que fueron asesinados justamente porque no abandonaban a sus pacientes. ¿Tá? Ese es un indicador enorme. Los refugios están llenos de actividades para niños, para adultos. Hay entretenimiento para niños, payasos, partidos de fútbol, baile, hay clases. Siempre que se puede, los docentes palestinos que sobreviven están dándole clases a los gurises, a los adolescentes. O sea, te da la pauta de que ellos sostienen todo lo que pueden, una vida de normalidad, entre otras cosas porque tienen muy claro que eso es parte de la resistencia. El mantenerse juntos, el mantener el desarrollo de la vida activa, el no quedarse en las carpas lamentándose y llorando, es parte de la resistencia y eso es algo que va a complicar muchísimo, que complicaría muchísimo una eventual invasión y desplazamiento forzado. Entonces, eso al revés te podría decir que es un factor hasta independientemente, ponele, si no estuvieran las brigadas palestinas activas, eso ya de por sí es un factor terriblemente distorsionante, que no podría garantizar el plan. Pero a todo esto hay que agregarle lo de las brigadas. Y hay un punto más que quería agregar que es sobre este punto, sobre el tema de las brigadas, es Gaza no tiene frentes de batalla. Hace poco escuché una entrevista a Norman Finkelstein donde decía la resistencia palestina es irrelevante porque no se pueden mencionar batallas, o sea, no hay una resistencia efectiva. Es un error de lectura enorme eso, porque en verdad lo que vemos es, claro, no hay batallas, porque en verdad lo que hay es túneles. O sea, los túneles de las brigadas palestinas están hechas justamente para eso, para que no pueda haber una línea ofensiva israelí, por ejemplo, que los ejércitos se formen y avancen, que los escuadrones se formen y avancen, porque ellos aparecen por atrás. Y eso tiene que ver con uno de los puntos que mencionamos muy al pasar antes, que es la baja en la conscripción. Es decir, fíjense ustedes, están hablando de convocar entre 30.000 y 60.000 reservistas y el problema es que hay 100.000 que no se presentaron a revistar. O sea, que los convocaron y 100.000 o dijeron que no o directamente no están en el país. Porque hay muchos soldados que se están yendo del país. Hay muchos que están volviendo a Estados Unidos porque son ciudadanos estadounidenses, entonces vuelven a Estados Unidos y chau. A Estados Unidos, a Inglaterra, a Australia. En muchos casos en Australia les están cerrando el paso, no los quieren ahí. Entonces, el tema es ese. El tema es ese, es que no tienen la suficiente cantidad de gente y sobre todo lo que tienen es que no tienen la voluntad del ejército de pelear, de desarrollar una invasión a gran escala, como la que se propone. El siguiente es que desde el inicio de la operación militar, el ejército no puede mantener el control militar de las zonas que toma. ¿No? Entonces dijeron, no sé, creo que fueron 4 veces que dijeron que habían tomado el control de Can Yunis, por ejemplo. Ah, tenemos el control operativo de Can Yunis. Meses después te volvían a decir, ah, tenemos el control operativo de Can Yunis. No lo tenías antes. ¿Ah? Solo por mencionar uno. En Shuyaía, por ejemplo, pasó lo mismo. ¿Ah? Era, no, tenemos el control operativo. El corredor Netzarim, por ejemplo, no está asegurado y tenían que estar permanentemente reforzando el corredor. Entonces, ahí hay un tema importante. Y después, la otra cuestión es, hay como 2 temas que son como accesorios, por decirlo así. Uno es, el plan indica que el ejército israelí sea el que distribuya la comida
que se proponen dentro de este plan para garantizar que no llegue a las manos de Hamas, como para justificar esto que dicen que es que cortan el suministro de comida porque siempre llega a manos de Hamas. Bien, el problema es que los mandos medios del ejército ya fueron claros en que la tropa les ha expresado muy claramente que ellos no van a distribuir no van a distribuir comida, que no lo quieren hacer. Entonces, cuando eso se hace en forma abierta, cuando vos tenés soldados israelíes en las redes sociales diciéndote nosotros no vamos a hacernos cargo de eso, olvídate, ya está. No podés efectivizar el plan. Y la otra cosa es el papel Los de Egipto. soldados dicen que no van a entregar comida de mala onda, más, digamos, ¿no? De Por supuesto, racistas. porque es algo que es importante que se entienda, que es, los soldados no hay un punto moral en el cual los soldados no se quieran presentar porque tienen objeciones morales. ¿Ah? No se quieren presentar porque están aterrados. Yo quiero poner esta imagen. Cuando 10 soldados tienen que entrar a Gaza, lo que pasaba antes del cese al fuego, casi que lo que tenían, casi que era una ruleta, era ¿quién de nosotros no va a volver? Porque eso era lo que pasaba. Ellos sabían que entraban a un territorio lleno de emboscadas. Entonces, ante ese prospecto, ya pasó, pero ya había pasado en el 82, en el Líbano. O sea, de hecho, la baja en esta conscripción es más grande todavía que la que había ocurrido en el 82. ¿Por qué? Porque los soldados no quieren ver que van a una muerte que es tipo ruleta rusa. O sea, no quieren de repente tener que pensar quién de nosotros sale, quién de nosotros muere. Porque eso es lo que pasa. ¿Ah? Eh, los pilotos están extenuados porque básicamente todo esto se sostiene sobre la base de ataques aéreos, entonces hay 1.000 pilotos que no se presentaron a retomar. En verdad el plan, me parece, en el fondo de lo que están hablando cuando dicen y tal vez esta sea la otra pata, es cuando dicen, no, porque vamos a hacer una invasión total, vamos a movilizar 30.000 reservistas. También es una señal para para los soldados que en este momento están en los puntos que establecieron en Gaza, que están como cortándola, no invaden, pero entonces lo que hacen es establecen corredores que se dieron cuenta que es como más seguro para ellos, y esa gente está esperando que la reemplacen, porque están agotados. De hecho, estuve leyendo ayer en una revista israelí que uno de los problemas que están teniendo es que como hay temor de las emboscadas, incluso no se les está asegurando que les llegue comida a esos soldados. ¿Me explico? Porque los tipos tienen miedo de que salga el convoy con la comida para entregársela a los soldados, una emboscada liquide la protección del convoy y se hagan con la comida. Claro. Eso es lo que está pasando. Y eso además es muy probable porque es una de las tácticas habituales de las brigadas palestinas, que es emboscar los convoys. ¿Ah? Tienen un montón de formas de hacerlo y sobre todo lo que tienen es una cantidad ilimitada de explosivo para hacerlo. ¿Por qué? Porque de todas las bombas que tira Israel sobre Gaza, hay una parte importante que no explota porque como son bombas viejas, porque están tirando tantas que no les da el tiempo, no les da el ciclo de recambio con lo que les trae Estados Unidos, están usando stock viejo, los detonadores de esas bombas no están en buenas condiciones y hay una parte de esas bombas que queda inactiva y reutilizable. Entonces, lo que hacen las brigadas palestinas tienen unidades que van recolectando esas bombas, le sacan los cosos y le sacan el TNT que tienen para poder reutilizarlo. Entonces, no solamente no hay una forma, sino que de alguna manera ellos entienden que con cada bomba que tiran, por cada 10 bombas que tiran, hay una o dos que se las están regalando. Entonces, en verdad, lo que están haciendo es perpetuar este ciclo en el cual lo que hacen es fortalecer la resistencia civil y fortalecer la resistencia militar. Entonces, no les conviene hacerlo bajo ningún concepto. Este, Simplemente era importante resaltar este tipo de cosas
porque cada vez que aparecen estas locuras, ¿no? Estos planes imaginarios, el balneario de Gaza y todo lo demás, quienes estamos militando contra el genocidio, muchas veces nos desmoralizamos, ¿no? Yo qué sé, yo en el momento que salió el plan estuve charlando con compañeros y con compañeras que decían, los van a tirar para afuera, los van a empujar, qué horrible, no sé qué. Y bueno, uno tiene que salir a decir, miren, no, muchachos, esto es otro delirio. O sea, ya las situaciones, no nos distraigamos de lo importante, que es 68 días sin entrada de ayuda humanitaria en ningún sentido, 68 días de bloqueo total. No hay que desviarse de eso, 68 días de bloqueo total. El aumento de la cantidad de niños por muerte por desnutrición sigue creciendo, o sea, se siguen dando los casos. No hay que sacar el foco de ese tiene que ser nuestro foco. No hay que prestar atención a los delirios, pero para poder entender qué son delirios es importante entender este panorama. Y yo te iba a preguntar sobre eso, que está claro que este escenario tiene que ver con cumplir con un rol de hablarle a determinado nicho político que lo sostiene, de tener una respuesta hacia los colonos, pero con esto último que decías, que lo que sí es una constante es el sufrimiento y el dolor y la muerte de los palestinos. Entonces, en este escenario eso puede seguir sucediendo y aún peor, ¿no? O sea, más allá de que no logren el objetivo de la invasión, sí logren el otro objetivo de fondo, que es seguir exterminando a los palestinos, que se siga perpetuando el genocidio. Sí, de hecho, en verdad, recordemos que es lo que nosotros venimos diciendo desde el vamos, siempre, que es el objetivo no es desplazarlos, el objetivo no es recuperar a los rehenes, olvídense de eso, el objetivo es eliminarlos, simple y sencillamente, y además fuimos específicos. Es un objetivo parcial, saben que no los pueden eliminar a todos, lo tienen bien claro, y tampoco es el objetivo. Yo creo que a lo mejor tendríamos que tomarnos un rato en otro video para charlar por qué el objetivo de ellos no es la eliminación total, porque para ellos es muy importante que exista un componente. Tal vez tendríamos que tomarnos el tiempo, pero lo que sí está claro es que lo que necesitan, y volvemos a lo que hemos dicho varias veces, es avanzar en el frente de la guerra demográfica. No hay que perder el eje de eso. La principal guerra que se está librando en Israel es una guerra demográfica. No podemos dejar de entender eso en ningún momento. Es una guerra demográfica. Todo esto es para cambiar la relación, el patrón biológico. Es decir, ¿cuántos palestinos hay? ¿Cuántos israelíes judíos hay? Porque si vos sumás a los palestinos que están dentro de la población, que son parte de la ciudadanía legal israelí, y los palestinos que están en los territorios de la autonomía palestina, te da que son la misma cantidad. Y eso no es el objetivo del sionismo. El objetivo del sionismo es la supremacía judía en un Estado judío. Y cuando decimos la supremacía, es la supremacía numérica, entre otras cosas. Y eso es lo que ellos tienen claro que no está ocurriendo y que no van en camino a que ocurra. Es importante entender todo esto y por qué es que se está dando.